pues, somos la suma de los mejores. Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a la suma de los mejores. Qué bueno, volvemos lunes, martes, miércoles, jueves, lunes y así hasta que ustedes digan, no, también sumes el viernes. Ah, ya miraron aquí todos. El equipo técnico de Minuto 30 se miró y se hizo así las manos. Ay, qué rico, porque les encanta. Como a ustedes, les encanta que estemos todos los días de lunes a jueves aquí en la suma de los mejores. Recuerden que ustedes son un mundo muy importante, nos pueden escribir, los leemos. Yo saludé al equipo de producción de Minuto 30, saludemos a nuestros colegas y amigos. Empecemos hoy por Juan Carlos Hurtado Ochoa. Muy buenas tardes para usted, Roger, para Rubén y para todos los televidentes, todo el equipo técnico de Minuto 30, para mi señor padre Juan Luis Hurtado, para mi madre, nos ven mucho nuestros padres, sí. Mis padres nos ven mucho y sufren mucho también. Mi papá defendiendo a Roger y mi mamá preocupada por Rubén. Sí, todos somos amigos, madre. La gente se cree que... ¿Y por qué se preocupa? Se cree que peleamos en serio y lo que tenemos es... se preocupa por peleas suyas con Rubén. Con Rubén yo no volví como a pelear y don Luis, y don Juan Luis. Juan Luis, que ustedes son del mismo signo y tal, y él dice que la decencia, que la vaina, y que aquí jodemos mucho y que bueno, pero... Sí. Pero hay buena voluntad, creo yo. Así es. Si fuéramos enemigos, nos lleváramos a más de un montón de años jodiendo con esto. Así es. Ya la suma tiene varios años. Yo tengo programas de nosotros de 6 años, en radio, después en televisión. Claro, tenemos bastantes añitos y aquí seguimos. Tengo noticias. Pero venga, entonces seguida, saludemos a Rubén, ya que nos fuimos con el tema del saludo general. Saludo familiar. Rubén Darío Benjamín de Moncada. Definitivamente yo soy... ¿Por qué te reís, hombre, Juan Carlos? Mi mamá dice que Rubén dice que él no ve la hora de venirse para la suma, lo mejor no duerme pensando. No, yo soy desde las 4 de la mañana con expectativa de venir acá a hacer la suma de los mejores. Con esta gente chévere de Minuto 30, gracias a toda nuestra pequeña gran audiencia por vernos a través de sus receptores. El computador, el celular, eso no hay ningún inconveniente. Sí. Mucho temita interesante, mucho candidato por Urabá, por el oriente de Antioquia. Vamos a hablar de eso en esta emisión. Bueno, y yo soy Roger Vélez y los tres somos los periodistas que hacemos parte de los sumandos importantes de precisamente el equipo periodístico. Algún día de eso también podemos invitar a algunos colegas que vengan y nos acompañen y hagan su aporte, y con seguridad lo vamos a hacer. Claro que sí. Ahora sí, Juan Carlos, entonces empiece pues. Hay varios temas, los voy a mencionar y le vamos dando el orden. El primer tema, sobre los candidatos a la gobernación. El segundo tema tiene que ver con el tema de Gustavo Petro. Voy a empezar por ahí. Yo publiqué un video donde digo, con Álvaro Uribe Vélez la expectativa era la seguridad democrática. Sí. Con Juan Manuel Santos, la paz. Sí. Con Iván Duque, la economía naranja y el emprendimiento. Y uno con Petro no sabe qué. O sea, yo ayer me ponía con la familia. Díganme algo por lo que ustedes crean que vale la pena hoy pensar en que Colombia va a cambiar y que el gobierno nos esté dando ese mensaje. Una sola cosa. Ajá. Y yo no la veo. Y no es que yo sea antipetrista ni mucho menos. A mí me interesa que el presidente le vaya bien. Pero no encuentro un discurso, algo que a mí me dé la confianza para pensar en que esto va a cambiar. Ajá. En que él va a enderezar, en que va a haber una voz de aliento. No la veo. Eso por un lado. Por el otro, el candidato a la gobernación, yo digo que es candidato, aunque él no ha dicho si es por el Partido Liberal, si es por firmas. Julián Bedoya Pulgarín, no le gusta hablar, pero cuando habla, revuelca el tema, o desordena el tema, o mueve el tablero. Sí. Dijo el fin de semana, o se filtró un informe. Déjelo, venga, ¿quiere que lo veamos? No, veámoslo y lo comenta. Es que ahí lo tenemos. Tenía el video guardado, pero sí, señor. Yo me iba a mandar para comercial. Veamos a Julián Bedoya diciendo un segmentico de lo que dijo el fin de semana en una reunión, no sabemos dónde, y ya Juan Carlos sigue con el comentario sobre él. Aquí está, Julián Bedoya. Y en esa medición, individualmente, parando en este escenario, todos los precandidatos a la gobernación de Antioquia, individualmente, no hay ninguno con mayor solvencia electoral, con mayor presencia en las regiones,
con más posibilidades de poder real de gestionar recursos para Antioquia que quien les habla, Julián Bedoya Pulgarín, quien se convertirá en el próximo gobernador de Antioquia. El de mayor solvencia entre todos los aspirantes a la gobernación de Antioquia. Claro que él habla de solvencia desde el punto de vista de su estructura política y de la maquinaria política que él posee con el senador Carlos Andrés Trujillo y con el senador John Jairo Roldán Avendaño. Poder político que demostraron recientemente en la escogencia de miembros de juntas directivas de Corantioquia y de Corpo Urabá, donde ellos tres, contra todo el resto del poder antioqueño, pusieron la mitad de los miembros de las juntas directivas. ¿En qué tiene razón Julián Bedoya? Él dice algo que es importante, es que en este momento no hay un solo candidato a la gobernación de Antioquia que sea rutilante, que genere expectativas, que genere emociones, muy distinto al tema de Medellín, donde la expectativa está con Federico Gutiérrez. En el tema de gobernación no hay emoción, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay 4 candidatos de una coalición que son Andrés Julián Rendón Cardona, Juan Diego Gómez Jiménez, Eugenio Prieto Soto y me falta uno, son 4, y Mauricio Tobón Franco, que están ahí como que van, como que vienen, armando el cuento. Está por el otro lado. Y rogando. Y rogando, que eso también es muy feo. Y por el otro lado está un Luis Pérez que se cree que es Fico y no es Fico, porque es que Luis Pérez no tiene hoy el capital de Fico, que voy a hacerme el importante porque voy a salir con toda, porque debería salir rápido si es que va a aspirar, porque él no tiene hoy ni a Cambio Radical, ni al Partido Conservador, ni al Partido Liberal, ni al Partido de la U, ni al Centro Democrático, o sea que... Y ya le partieron una pata con Mauricio Tobón Franco como contradictor, entonces no es el mismo caso. Esteban Restrepo tiene que mirar qué va a hacer también, porque hace su campaña, pero tampoco es rutilante. Y el tema de Julián Bedoya, que podría estar en ese paquete, sale diciendo que aquel que tiene el poder soy yo, porque él una vez dijo lo siguiente: yo no estoy para correr carreras de 100 metros, yo estoy es para correr la maratón. Y quiero ver de los candidatos a gobernación cuántos van a aguantar hasta el final cuando yo salga con toda. Cuando él dice sale con toda, yo me imagino que... Ahora, muchos dicen, no, pero muy arrogante, muy agresivo. No, es que una política tiene que mostrar, creo yo, seguridad. Sí. Él no anda hablando, vengan para acá, ay no, venga doctor Luis Fernando Suárez, ay véngase para acá conmigo a trabajar que yo lo necesito. No le está diciendo, si llegan muy bien, pero si no llegan también estoy trabajando. O sea, ese es el mensaje, porque muchos dicen tan sobrador y tan arrogante. No, porque él nunca ha dicho cierro puertas. Él lo que ha dicho es, yo voy a trabajar y tengo con qué. En ese orden de ideas, pues puede que no sea el mejor, pero puyó, chuzó, movió la cuestión ahí a ver de cómo están. Yo veo a todos los candidatos en realidad muy parejos. Pero usted no le dejaron hablar en todo el fin de semana. Lo que pasa es que yo aprovecho, Rubén, porque después se me mete una editorial de Roger, después entra usted, y después el invitado y el mochilado el tema. Más información en Gran Ciudad. Nosotros también pagamos la boleta, papá. Traía un monólogo sin propina, mijo. Pero yo lo único que le tengo que decir en la diatriba que usted se acaba de echar es lo siguiente. Échese otra usted. Estamos en el tiempo. Así usted se burle de mí. A mí no me importa que usted se burle de mí. Yo no me estoy burlando. ¿Por qué? Porque dice que yo siempre sigo aplazando los tiempos. Todos los días corre los tiempos. Déjeme pues hablar, papá, que usted ya habló mi hijo. Hágale. Le voy a decir una cosa, antes de inscripciones todo el mundo está cañando. Cuando ya ascienden la rúbrica, cuando 29 de julio. Cuando firmen, cuando haya candidatos en firme. Cuando compran el tiquete para montarse en el bus. Exacto, vamos a ver quién es el que tiene el perrenque. Cuando se defina el candidato de la gran coalición por Antioquia. También, ¿eso cuándo es? Eso es ahora en junio y julio. Supuestamente el 20 de julio. Ya junio la otra ya empezó. Julio, pero ya en julio se define. Ellos tienen un plazo del 20 de julio. Y entonces, cuando el toro de Julián Bedoya salga y diga sigo o no sigo, recuerden que hay una de las cosas que yo le veo a Julián Bedoya, es un tipo tan contundente y tan práctico que es capaz de adherir si le toca. Y bajarse del bus si le toca. Y lo ha dicho así abiertamente. Lo que hay que dilucidar es la relación Luis Fernando Suárez, Andrés Julián Rendón, que eso lo vamos a conversar ahora. Ya lo vamos a tratar.
porque recordemos que el mismo centro democrático, uno están Está apoyando a dividido. unos y otros están apoyando Exactamente. al otro. Entonces eso sería bueno cómo se va a manejar esa situación. Además, pues no estoy diciendo que sea malo, sino que hace parte de la práctica Pero y de la entonces, cosa política. Rubén, para hacerte pregunta para que continúes, porque a mí sí me interesa tu opinión, así la mía te parezca muy larga. Pero usted también puede hablar larguito, es que usted Sí. también, usted también- Bueno, Aquí hágale, hay pues. tiempo, pregunte. Ya vamos a empezar junio. Y yo le molesto a usted porque usted en diciembre me decía que por Navidad, en enero me decía que porque los niños en el colegio, en febrero me decía que porque esto estaba arrancando, en marzo, después que por la Semana Santa, Bueno, pero prosiga, después pues. por el Día de la Madre, ahora viene por el Día del Padre. Entonces va a llegar octubre, ya debería, yo no sé si en el 2019, para esta época, ¿cómo estábamos nosotros en esa No, la campaña? misma vaina, mi Estábamos rey, iguales. la misma vaina. No, había una diferencia, todos esperaban que saliera Aníbal, ¿se acuerdan? Claro, y aquí que salió de último. Y aquí están esperando que salga Federico. No, Claro, porque en para- gobernación para Federico no alcaldía. mueve el tablero. Ah, ¿está hablando de gobernación? Sí, Sí, claro, Ah, bueno, claro, ya, claro. ya. Pero lo Son- cierto es que toda la gente No, está también justa con el también calendario electoral. También están esperando que salga Luis Pérez. Pero y Luis Pérez, es que Luis Pérez no es Fico, eso yo quiero aclararlo. No, pero- no tienen hoy, no están en el mismo, o Rubén los ve igual, los ven la ¿Qué? misma, Es que- a es que- Fico y a Luis Pérez. Pero es que... Como que uno ¿en qué hace el misterioso. ¿En qué sentido? No, Que no. Fico se puede hacer el misterioso porque tiene todo y el engranaje Pero para Luis salir. Pérez- Luis Pérez hoy no puede, Pero el Luis misterio ¿para qué? Pérez tiene, pero Luis Pérez tiene un qué? nombre. Tiene nombre, pero tiene ¿qué partidos tiene a su lado? No, pero venga, Va- venga, va- venga. va- pues, vamos, déjame, pues yo también hablo, ¿cierto? Yo también pagué. Ah, bienvenido, buenas tardes, que, hombre, Roger, se hombre. supone que él no va a ir por firmas con absoluta seguridad porque a estas alturas No, ya no le da. no puede salir con firmas. Sigue muy tranquilo por una cosa, porque el hecho de que él sea de los que más registra en las encuestas públicas y en las encuestas privadas, porque hemos escuchado de algunas encuestas privadas que han hecho los diferentes candidatos y él registra un porcentaje muy alto. Entonces él dice, yo con ese buen porcentaje de reconocimiento y de la posibilidad de que la gente vote por mí, de acuerdo con estas rúbricas, con estos rubros, ¿cómo usted dice? Con estos guarismos, Sí. yo no me voy a exponer todavía. Y él va a salir por un grupo. ¿Sabe cuál es? Cambio Radical. Parece que fuera Cambio Pues Radical. los únicos de Cambio Radical que le hacen bulla a él son ese Jaime Gallego No, pues ya reunió con- y el médico y bombero Misael Cadavid. Y es que me mandaron Germán una- Vargas Lleras ya dijo que sí. No, es no ha el que dicho- pesa. A mí no, el que no ha para dicho mí. nada, pero es que ya me por- mandaron una botica aquí, precisamente reunido con él. Porque sería la única, porque el Partido Liberal no le va a dar el Se aval. supone que es Cambio Radical. Los equipos No se políticos da no se todavía. lo están dando, pero yo no creo que se lo vayan a dar porque Germán Vargas Lleras no va a quemar con Luis Pérez. El aval en Antioquia, cuando Germán Vargas es la oposición hoy de Petro, y así Luis Pérez diga que no tiene nada que ver con Petro, hay esa sensación. Hay esa sensación. Sí. Hay esa sensación. Pero esperemos. Por eso. Luis Pérez tiene todo el poder del mundo Lo que es cierto lo que dijo Rubén ahorita es que existe un calendario. Y ese calendario electoral es el que define los términos de cada uno de ellos. Ah, sí. El límite, ni siquiera es el 29 de julio, ¿sabe? Porque el 29 de julio se cierran las inscripciones. Sí. Pero hay otra semanita más para que se tomen Para decisiones modificar. exactamente en torno a los que se echan para atrás una semanita después. Hay una sola cosa con la que Luis Pérez, para mí, es opinión, aquí vinimos a opinar, esto es programa de análisis y opinión y noticias, sí. es que él con Esteban Restrepo, con Julián Bedoya, Está hablando de Luis Pérez. sí, Sí. que armen una cosa grande y que metan también a Petro, o sea, porque a él hoy yo no lo veo donde más lo van a acomodar. Pero porque él no está- insiste en que nada tiene que ver con Puede Petro. insistir, pero es que, a ver, como decía aquí Mauricio Tobón, que es muy amigo de Luis Pérez, habla como pato, camina como pato, es un pato, bueno, los patos no hablan, pero se comporta como pato. ¿Qué es un pato? Entonces, si Mauricio Tobón, que es tan amigo de él, dice, eso no puede ser, él se ve como un petrista, pues para que él se quite esa chapa va a ser muy berraco, y si se la quita, ¿quién aval por dónde? Hombre, y saber que en esos mentideros políticos y periodísticos, muchachos, que se dicen tantas cosas, gente que sabe bastante y otra gente que simplemente especula, ¿sabe qué me dijeron este fin de semana? Le dijeron. Que eso que está pasando entre Luis Pérez
y Mauricio Tobón. Es una estrategia Es una de policía estrategia. bueno y malo. Es Yo una hace rato la estrategia. vengo pensando. ¿Y que usted la está pensando también? No solamente con él, la pienso en todos los Pero escenarios. Para ahí mí, está. a mí ya Nada no. raro ver finalmente a Mauricio Tobón y a Luis Pérez Gutiérrez juntitos. No, Pero a mí- vea, por lo no, pronto para para mí ir con nada el raro que invitado. usted haga parecer que tengo un contradictor y resulta que el contradictor por debajo es amigo mío. Por eso. Eso no, Pero eso no lo puedo probar yo y a usted le encanta la prueba y el hecho y ahí sí no me, ahí sí no me, como ahí sí estamos no me hablando, comprometo. no, como Sospecho. en este momento, pero mire, usted lo sospecha y fue lo que me dijeron este fin de semana y yo en serio, pero hombre, pero usted no escuchan a Mauricio Tobón levantando la bandera antipetrista y metiendo a Luis Pérez ahí entre los petristas y Luis Pérez diciendo, es que Mauricio está loco, ¿por qué está diciendo tantas Pero bobadas? si Mauricio gana la gobernación y termina Luis Pérez metido con Mauricio Tobón, el que queda muy mal ahí es Mauricio Tobón, aunque en política pues Nada, la ¿qué dinámica pasa? vale huevo, pues la coherencia vale huevo. Así es. Eso está más que demostrado. Bueno, listo. Hablando de Mauricio Tobón. Pero Rubén iba a decir algo. Venga, me deja decir una cosita de Mauricio Tobón. No, tranquilo. No mostrarla, no decirle, no mostrarla para que no nos quede, porque enseguida llega el invitado y no tenemos la oportunidad. Veamos este videito de Mauricio Tobón haciendo la propuesta suya de seguridad para el departamento de Antioquia. La vemos y la comentamos, aquí está, ruédela. Estamos cansados de ver cómo nuestras fuerzas militares y de policía están maniatadas por un gobierno con una posición blanda y permeable frente a la delincuencia. Colombia dejó de creer en la paz total. Yo digo, no más a los terroristas, no más a los narcotraficantes, no más a las extorsiones, no más a los fleteos, al asesinato de inocentes, a los atracos, al robo de celulares, a las vacunas. Ni un asesinato más en Antioquia por culpa de los secuaces del gobierno actual. Voy a devolverle a todos los antioqueños, a nuestras familias, a nuestros héroes de las fuerzas militares, a nuestros policías, la honra, la seguridad y la tranquilidad para que tengamos un departamento con presencia estatal en cada cuadra, en cada vereda, en cada municipio, en toda Antioquia. Nuestro departamento merece, necesita y exige orden, seguridad y sobre todo una figura fuerte que los defienda, que los cuide, y ese soy yo. Los antioqueños sabemos salir adelante y en mi gobernación vamos a devolverle la tranquilidad, la seguridad y la paz a todo nuestro pueblo. Pues les cuento que a mí me enganchó esa propuesta de seguridad para Antioquia de Mauricio Tobón Franco. Muy bien empaquetada. Yo quedando con el cuento, muchachos, de hey, propongan. Y el mismo Mauricio Tobón dice, que nos lo dijo acá, es que recuerden que las campañas son emocionales. Usted necesita un poquitico de sangre para que la gente se conmueva y adhiera a su propuesta. Pero mire qué tan fácil es. Empaquetar una propuesta de manera que sea realmente atractiva. Ese video, ¿qué les pareció a ustedes? Maravilloso, ¿no? No, qué pena decirlo porque estamos en la casa de Mauricio Tobón, pero es que el que mejor está haciendo videos en materia de Lo redes está haciendo sociales, muy el que bien. no lo está haciendo muy bien. Y eso no es porque yo le lamba ni nada, pues revisen. No lo acaban de ver, pues. Sí, por eso. No lo acaban de ver. Es un hecho objetivo, ¿no? Está Es un hecho trabajando muy bien objetivo. con Por eso propuestas. estoy hablando del empaquetamiento. Es el cuento, muchachos, de que las propuestas, lo racional no pega. Hay que ir a las heurísticas, a los atajos de la gente, que la gente no tiene cómo realmente ir a la profundidad de las cosas. La gente no atiende propuestas. Pues sí, si la propuesta es presentada de esta manera, hombre, la gente se engancha. Vale la pena. Bueno, vamos a hacer un corte para mensajes. Pero bueno, Rubén, no iba a Y ya comentar nada. regresamos, pero apenas lleguemos le damos la entrada a Rubén. Ya regresamos. Ciudad Extrema. No te pierdas Necrópolis, una miniserie donde conocerás toda una historia del Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Solo en Minuto 30 Play. Minuto 30 Play. Bueno, ya llegó nuestro sumando bien importante, nuestro invitado de hoy. Él es Andrés Julián Rendón Cardona, es el segundo apellido, creo. Sí, señor. Y él aspira a la gobernación de Antioquia, ya tiene el aval del Partido Centro Democrático. Un saludo rápido para que lo vean, para darle la palabra a Rubén, que se la quite hace un instantico. Bienvenido. No, muchas gracias por esta oportunidad que me dan ustedes
doctor Benjumea, Roger y Juan Carlos. Muy complacido de estar aquí en Minuto 30. Gracias por venir, gracias por venir. Gracias por ¿Qué venir. iba a decir antes de que llegara el candidato? No, con el respecto a precandidato? lo de Mauricio Tobón, es muy sencillo el por qué está pasando lo que se está viendo en lo que tiene que ver con la comunicación y con la exposición en esta campaña. Y es que Mauricio Tobón en este momento no tiene ningún partido detrás. O sea, él está armando su estructura solo, tiene su cuento solo, solamente está pues obviamente en la coalición de la que tanto hemos hablado. Eso le da un poquito de libertad como para tener más movilidad en lo comunicacional, que a mí me parece que los buenos comunicadores en esta campaña para resaltar serían del mismo Mauricio Tobón y Rodolfo Correa. Creo que lo hacen muy bien en internet y en redes sociales, que es importante. Eso puede ayudar un poquito, no es todo, pero eso ayuda un poquito cuando ahora, pues ustedes saben el desprestigio que tiene la clase política. Mientras que los otros candidatos pues están sujetos a coaliciones, a intentar al interior de sus partidos consensos, en fin, etcétera. Eso los despista un poquito y los desgasta. Entonces, mientras, por ejemplo, Juan Diego Gómez tiene el partido bien partido, porque sabemos que Trujillo está en otro lado, el doctor Andrés Julián tiene a Andrés Guerra, que está con el otro. Entonces, o sea, también no tiene partido. Tiene que ganarse unos matices. Pues la cosa está como dividida. No vi el video de Andrés Guerra en Santa Fe de Antioquia, hay que ponérselo claro, hay que... ¿Y qué dijo Andrés Guerra? No, ya Andrés No, Guerra. cuéntenos. No. Que ya está pensando para el lado suyo. No, es que tenemos que enviarles el video a ellos de el pronunciamiento que hizo Andrés Guerra en Santa Fe de Antioquia, donde tuvimos una reunión con todos los avalados y coavalados del partido, con el presidente Uribe, y el doctor Andrés Guerra, cuando intervino, dijo: esta es la candidatura del partido, esta es la candidatura que hay que rodear. ¿Cómo así? ¿Que usted es la candidatura del partido? Sí. Pero ¿quién entiende pues a Andrés Guerra entonces? Porque vive soñando con Luis Fernando Suárez. Vive soñando con Luis Fernando Suárez, pero Andrés, si ha habido alguien disciplinado en el Centro Democrático, ha sido... ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuándo se reunió? Siempre ha sido el más disciplinado del uribismo. No, pero qué pena, pero... Como diputado, como senador, como candidato, pero es el hombre. Sus mensajes en torno de Luis Fernando Suárez son la causa de dos... Pero donde manda capitán no manda marinero. Yo vivo y le digo, el candidato es Andrés Julián. Para mí esta es la noticia, porque aquí lo digo y lo acaba de decir Rubén Darío acá. Estaba hablando de un partido del Centro Democrático y tiró por un lado a Andrés Guerra soñando con la candidatura de Luis Fernando Suárez. Pero viene Andrés Julián Guerra y dice: no, es que ya está con nosotros. Andrés Julián Rendón. Andrés. Lo junté. Pero si le pega el apellido, mejor para que ayude y se traiga los boticos para acá. Lo junté porque como tan conmocionado que los junté. Usted lo acaba de decir. ¿Y esa reunión cuándo fue? El sábado. Claro, con razón, Horacio Gallón me andaba mandando, yo creo que me la mandó Horacio Gallón. Pero entonces eso sí me deja a mí preocupado. Más preocupado no, sino cosas en las que se debe hacer claridad y en la comunicación. Primero, Andrés Guerra ha sido uno de los políticos de Centro Democrático que más le ha cargado la tula a Aníbal. Él no le carga la tula a Álvaro Uribe, él carga a Álvaro Uribe. Pero le ha cargado la tula a Aníbal Gaviria. Y eso fue completamente evidente sobre esos meses que él estuvo en la Asamblea Departamental. Y ellos pues han tenido ahí tanto acercamiento que el mismo Andrés Guerra salió a frentear la cosa con todo con toda esa cosa judicial que tuvo el mismo gobernador y todo eso tan lamentable, que a mí en lo personal piensa que eso afectó mucho al departamento, no solamente al gobernador y a su familia, sino al departamento, porque quedamos muy mal ante todo el país. Y ahí entonces hay que dilucidar y poner a Andrés Guerra arrodillado en dos corozos a que diga cómo es que yo me estoy moviendo, porque en los mentideros a los que uno puede acceder, en más de una reunión que han tenido con Luis Fernando Suárez y especialmente por allá en el Club Unión, han dicho que Centro Democrático prácticamente lo están apoyando, él mismo lo ha dicho allá y aquí lo hemos mencionado. Entonces me parece que hace falta como profundizar mucho más en eso. Y nos diga qué tanto tiene usted al partido ya. No, yo tengo una premisa en la vida, yo creo en los hechos y en lo que dice la gente. Así como eso fue en Semana Santa, porque lo recuerdo muy bien, cuando
el doctor Andrés Guerra sacó un audio que circuló por varias partes diciendo que el partido aún no tenía candidato, como en efecto no tenía candidato el partido, y él dijo después que le gustaba Luis Fernando Suárez a los pocos días. Pues el hecho es que desde finales de abril yo tengo el aval del partido y él es una persona, como usted bien lo destaca, muy institucional, muy respetuosa de las reglas del partido, y así como nosotros le ayudamos a él con tanto cariño en 2 ocasiones a que consolidara su candidatura a la gobernación, él está haciendo recíproco, así que uno no tiene por qué darle muchas vueltas a las cosas, solo creer en los hechos y creer en lo que dice la gente. Entonces tal vez por eso, doctor Andrés Julián Rendón Cardona, el hecho de que la coalición donde está usted, donde está Eugenio Prieto, donde está Mauricio Tobón y donde está Juan Diego Gómez, todavía llamando a Luis Fernando Suárez Vélez, yo como lo interpreto, y esto es opinión, que a usted es el que más le conviene traer a Luis Fernando Suárez Vélez como para darle gusto a Andrés Guerra, que es quien ha estado ayudando a Aníbal Gaviria Correa y a Luis Fernando Suárez Vélez, como que métase a la coalición, hermano, porque ya no tenemos de otra, ya vamos a rodar a Andrés Julián. Y si usted quiere, doctor Luis Fernando, tener algún chance, métase aquí. ¿Es por ahí? No, esa es una interpretación. La verdad es que nosotros, desde que lo invitamos el 27 de marzo pasado, lo hicimos más pensando en Antioquia que en nosotros, pensando en que solo forjando una gran coalición, una gran sombrilla de unidad será posible ganarle al eje Quintero Petro, que no queremos que el desastre que ha tomado lugar en Medellín tome lugar en cualquier rincón de este departamento. Y eso es básicamente lo que nos tiene y nos mantiene unidos a nosotros. Y esa fue la misma razón por la que volvimos a reiterar la invitación al doctor Luis Fernando Suárez. Pero hay hechos, como usted dice. Hay un hecho contundente y es que este fin de semana, no sé qué día fue, sábado o domingo. Sábado 20. Por eso, el día anterior, ustedes, los de la Gran Coalición por Antioquia, que son los 4 que ha venido mencionando Juan Carlos Hurtado Ochoa, entre los que está usted, Andrés Julián Rondón, le rogaron nuevamente, permítame la expresión porque así nos sonó a muchos y la compartimos, le rogaron nuevamente a Luis Fernando Suárez, venga para acá, hombre, así haya vetado a Mauricio Tobón y a Juan Diego Gómez, no, venga para acá, que aquí lo esperamos. Pero eso fue antes de que se tomara la decisión por parte del Pleno, digo, creo yo entonces, del Partido Centro Democrático, que fue el domingo. Entonces, eso sí lo deja a él, a Luis Fernando Suárez, estoy de acuerdo con usted, Juan Carlos, con el sueño partido en pedazos, el sueño de que Centro Democrático lo acompañe a él, no lo va a acompañar ya. Peor de los escenarios, ya quedó. Porque no quiere estar acá, tampoco quiere estar allá, entonces ¿dónde va a estar? Es que no puede estar. Ni acullá, ni allá. No, se estaba soñándose que por lo menos la mitad del Centro Democrático ya no lo iba a acompañar, ya no lo tiene, porque según usted. Si Andrés Guerra en Santa Fe de Antioquia, yo creo que ese video sí estaba y me lo mandó Horacio Gallo. No, pero créale aquí al protagonista. No, yo tengo el video, no, pues yo sí le creo. Yo no soy como usted que toque meterle el dedo en la costilla a Andrés Julián para creerle. Si él lo dice, pues yo le creo, y además que hay video. Y yo a Andrés le creo también. Cuando Andrés dice, voy ahí. Él no es de estar ahí echando para allá y echando para acá. Oiga, pero oiga, Andrés Julián es un hombre serio. El senador Andrés Guerra es un hombre muy serio. Oiga, Andrés Julián, no, y es disciplinado, pero entonces lo disciplinaron ya, ¿cierto? En este momento, porque antes estaba medio indisciplinado. No, él estaba con un sueño y... Por eso era su sueño, pues. Hombre, qué bueno, porque es que el Centro Democrático y el expresidente Uribe había dicho, es Andrés Julián Rendón. Y él seguía por el Lo que otro pasa es que lado. hubo un problema y él lo sabe. Cuando usted empezó a recoger las firmas, muchos en el Centro Democrático dijeron, pero este joven, ¿por qué va a recoger firmas sabiendo que aquí tenemos logo, hombre? Eso que al parecer había como que incomodó un poquito a Álvaro Uribe. Sí. Ya cuando, no sé ustedes cómo arreglaron el chicharrón, que ya viene Álvaro Uribe y dice, venga, yo le doy el aval y ya usted acepta. Pues también lo hubiera podido decir, no, yo sigo con mis firmas. Entonces que nos cuente por qué se adelantó tanto con las firmas. Con eso? No, alguna vez lo habíamos comentado, sí, Roger. Usted sí lo comentó, pero hágalo aquí. Yo era de las personas participantes en esta contienda electoral, tal vez con una necesidad mayor de anticiparme en la campaña. Y solo habían 2 mecanismos para anticiparme en la campaña. O una consulta en la que yo quisiera haber participado en una consulta desde el diciembre del año pasado o haber cantado esa decisión con el logo y el aval de mi partido, el partido que yo ayudé a construir, por el que fui alcalde de Río Negro, o con las firmas. En el momento en que yo pongo ese panorama en el partido, digamos que no había ambiente para la consulta, porque todavía, digamos, estaba muy lejano el proceso como tal. Entonces tomo la decisión de ir a recoger firmas, que quiero decir además que es un instrumento maravilloso para usted conectarse con la gente, para escucharla, para recorrer el territorio.
Y en ese proceso nunca yo perdí diálogo con los integrantes del partido, menos con el presidente Uribe, y me dice, hombre, ya deje de recoger firmas y véngase para acá. Una cosa, eso fue una jugadota. ¿Cuál tema del partido? Porque Uribe es especialista en mamarle gallo a los candidatos. Hagamos una cosa, esperas el lilianazo. Usted la aplicó como era, venga, lo enamoró primero y ahora sí le dijo... No, la verdad es que a mí las firmas me permitieron eso, recorrer, crecer. Mostrar que tenemos capacidad suficiente para estar en el gobierno de Antioquia, para liderar un proceso, y eso se hace notorio a través de un proceso como la recolección de firmas. No se hace notorio usted diciendo lo que es capaz de hacer, pero sentado en la casa esperando a que le den el aval. O en unos foros y en esas cosas que eso ya ni lo respeto. Bueno, y lo otro es que bien complejo que es conseguirse un aval y bien difícil que es hacerlo al interior del Centro Democrático por las características que ha revelado este partido, y para meterse en esa coalición de Antioquia, de la gran coalición de Antioquia, donde también hay gallos de la política que mueven sus cosas. Entonces, usted se siente cómodo en esa coalición y con el talento para competir y ganarle a Juan Diego Gómez, a Eugenio Prieto, que se reunió ya este fin de semana en Urabá, llenó plaza. Ahí, y que se fue con la gente de Envigado, de los liberales de Envigado. Que no son pocos, ¿no? Exacto, y también con Juan Diego Gómez, que tiene lo suyo y estuvo por allá en el Oriente. Sí, no, esto es una suma de diferentes, todos nos complementamos. Y la verdad es que yo tengo una gran confianza, no solo por el trabajo previo que yo logré adelantar recogiendo firmas, sino por la gran capilaridad y presencia que tiene mi partido en Antioquia, en que yo voy a ganar el mecanismo de selección de la Gran Copa. No le quepa duda de eso. Oiga, estamos en la ha habido una situación que hemos comentado acá. Usted sabe que en los rumores políticos hay de todo. Y decían que digamos, un poco de distancia con el Centro Democrático, sobre todo con Andrés Guerra Hoyos, que era que porque parte del equipo no lo había apoyado en un tema congresional, que habían ayudado era más a Carlos Andrés Trujillo, y que la idea que era que ellos ninguno iba a tener candidato a gobernación ni Julián Bedoya, y que lo apoyarían a usted, y que eso finalmente no se dio. De por qué salió tanto ruido frente a ese tema, y que eso es lo que tendría como con la cierta rencilla en principio con Andrés Guerra. No, porque en Río Negro y en Bello, que son, digamos, dos matices importantes que ha tenido el partido nuestro en Antioquia, las estructuras del Partido Liberal decidieron apoyar unas candidaturas, las estructuras del Partido Conservador decidieron apoyar sus propias candidaturas al Congreso, las del Centro Democrático básicamente las de Esteban Quintero, con el propósito de que esos avales localmente se quedaran en los procesos locales de Bello y de Río Negro. Pues eso ya pasó, nadie se hubiese imaginado, digamos, en ese momento en que esos concejales de estos dos municipios importantes, Bello y Río Negro, cuando apoyaron a los liberales, a los conservadores, que ellos iban a terminar muy del lado del eje Quintero-Petro, y eso terminó por desbaratar cualquier posibilidad de que esos avales concurrieran allí. Entonces eso fue más bien un malentendido que nace de una mecánica, de una lógica política local, que se presta precisamente para eso, pero para nada más. Como también llegó a decirse que Andrés Guerra le había tocado concurrir en la contienda del 2015 en una tarima con Luis Pérez. Eso no es cierto. Yo casi me quiebro un pie una vez por tirarme una tarima, porque yo sí tenía una gran coalición. Es que yo gané en Río Negro con el 63% del registro electoral. Y para haber ganado con ese registro tuve que haber conformado una gran coalición donde por supuesto habían personas que estaban con el doctor Luis Pérez. Y en uno de ellos recuerdo que unos conservadores hicieron una gran reunión como con 2.000 personas, y yo dije, yo voy antes de que llegue el gobernador. Entonces yo fui, hice mi presentación y el gobernador llegó temprano. Entonces yo le dije, Humberto, me voy porque, y como el gobernador se dejó venir, yo me tuve que tirar de la tarima. Y entiendo que después el doctor Luis Pérez dijo, hombre, Andrés León se quiebra un pie por allá por no saludarme. O sea, yo siempre fui muy respetuoso de eso. Yo soy un hombre muy institucional y muy respetuoso de los sitios de donde me comprometo. Entonces, sí, oiga, Andrés León, pregunta por aquí. Primero un saludo de Andrés Úsuga, y dice que usted es un gran administrador público. Muchas gracias, Andrés. Y corrobora que el sábado en Santa Fe de Antioquia hubo una super reunión con congresistas, dirigentes y directivos, lo que avala, pues, obviamente le creímos a usted, pues como aquí está el santo, pero es muy bueno saber entonces que sí,
total del Partido Centro Democrático, entonces se está apoyando. Ahí el que pierde Luis Fernando Suárez. Ahí, no se viene para acá. exactamente, y eso quedó claro. Total. Pero alguien dice, a propósito de los jabalíes, que ¿van a acompañar usted o a quién está acompañando en Río Negro? ¿Al doctor Rubén Darío Quintero o a Jorge Rivas? Dice. No, Jorge Rivas. ¿A Jorge Rivas? Jorge Rivas es el candidato que se escogió allí en el proceso Ajá, ahí está el comunicado. de la coalición. Porque hay veces a uno le dicen, no, no habíamos hablado personalmente, creo que Rubén tampoco con el doctor Andrés Julián, y Rogers tal vez sí. Yo sí, yo presido. Hombre, es que el doctor Andrés Julián es como creído, como apático. ¿Por qué hay gente que dice eso? ¿Es timidez o es que hay una mala interpretación? Porque yo estoy hablando con usted y nos está respondiendo todo muy amablemente. No percibo eso. Yo tengo... es que ni modo porque puedo hacer mala cara aquí. No, oiga, nos ha pasado. Nos tocó callar a uno que lo a nosotros nos tocó una vez allá en la... Alguien de Envigado nos tocó... Al aire, momentico, señores, nos tocó decirle qué pena aquí en un paréntesis. Claro. Con todo el respeto que nosotros le tenemos a nuestros invitados. Claro. Pero este señor ya vino fue a marcarnos la agenda. Claro. Tenemos que decir al aire qué pena, señor, el invitado es usted. Eran dos, ¿se acuerda? Uno era Andrés Torres, que era candidato a la alcaldía de Envigado. Vino todo altanero. Y otro fue Luis Guillermo. Y Luis Guillermo Pardo, que le tocó a Rubén. Bueno, entonces... No, yo creo que todos los seres humanos tenemos pasivos y activos. Yo tengo un pasivo que es una timidez de la que poco a poco me voy superando. Y también tengo tal vez lo que para algunos puede ser una virtud, para otros un defecto, es que yo defiendo con mucha vehemencia de lo que me convenzo. Por supuesto escucho argumentos y antes de tomar una decisión logro tener en cuenta los distintos matices, pero una vez me allano en el camino de esa decisión, la defiendo con mucho vigor. Entonces eso a veces molesta cuando uno defiende con vehemencia en lo que cree. Entonces son tal vez esas dos cosas que a veces dan la interpretación que no es. Y en política hay que ser uno medio enredadorcito y medio mentirosito, y cuando hay mucha convicción, entonces eso también, porque a la gente le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Pero ojalá que no, porque eso regularmente es el común denominador Es en el las común campañas. denominador. Que la mentirita. Sí, no, yo no diría que la mentirita, pero sí yo creo que... La tramoyita. No, el populismo ahí es una cosa... Es que mire, Rubén, le pongo un ejemplo. Uno de los problemas más graves que yo tuve en Río Negro fue con la reestructuración del transporte público. Sí. Y yo le decía a la gente, hombre, es que yo acabo me embarqué en esto por capricho. ¿Saben ustedes cómo me embarqué yo en eso? Estaba yo haciendo una campaña, diga usted octubre del 2015, y fui a un barrio que todos conocemos porque allá vamos a comer postre y empanadas, San Antonio. Incluso una reunión que me hizo el doctor Rivas, que hoy es candidato a la alcaldía. Allá levantó la mano una señora y me dijo, oiga, Andrés Julián, ¿usted qué va con el transporte? Y yo le dije, pero ¿por qué eso no funciona bien? Y me dijo, ¿cómo es que usted no monta en bus? Vea, yo vivo aquí en San Antonio y trabajo en San Celas, en la autopista Medellín-Bogotá, me toca coger 2 buses. Me gasto casi 5.000 pesos de ida y 5.000 de regreso, es decir, cerca de 10.000 pesos al día. ¿Usted por qué no hace una cosa en Río Negro como la que existe en Medellín, en el Valle de Aburrá, donde el transporte está integrado? Claro. Y yo, claro, esta señora tiene toda la razón. Claro. Entonces me embarco yo en la reestructuración del transporte. Cuando nosotros que llegamos a licitar un tren, hicimos los primeros ejercicios del número de pasajeros que iba a movilizar. Alguna vez el estructurador presenta, ese tren tiene que mover mínimo 20.000 personas al día para poder sostenerse en su operación. Que sea viable. Y entonces dicen los transportadores, usted está loco, Río Negro no moviliza ni 10.000. Terminamos los estudios de origen y destino. ¿Y sabe cuánto nos dio? Que se movilizaban 100.000 personas en Río Negro. Es que Río Negro es grande. Es decir, ni los transportadores tenían idea de lo que estaba pasando. Conclusión, muchas veces en la política, las decisiones que benefician a una mayoría no tienen defensa, no tienen liderazgo, quien le haga entender a las personas qué es lo que más les conviene. Y la minoría que se afecta con esa decisión suele ser un poco más expresiva a la hora de defender sus intereses. Entonces, a usted le hace una protesta a 4 o 5 transportadores y dice, este tipo va a acabar con el transporte. Y la gente a la que se le reduce el gasto del bolsillo a la mitad no dice nada, entonces queda en el ambiente. El ruido negativo y hasta en las noticias pega más fuerte que el positivo. Como le pasó a Luis Pérez con doble calzada a Las Palmas, que eso para qué, mira la doble calzada. Túnel de Oriente no lo querían terminar los exgobernadores, lo terminó Luis Pérez. ¿Qué tal la garruchita? Es que el mejor ejemplo es la garrucha. Que el metrocable, que esa huevonada, ¿para qué? Es una garrucha. ¿Esa garrucha para qué? Bueno, hay que hacer pelas.
Lo cierto es que Pero qué entonces bueno. en el transporte sí hay agradecimiento de esa pelea. Hay una cosa que usted me está Pero dejando, venga, yo no había venga, tenido la venga, oportunidad de vamos a hacer hablar un corte, vamos a hacer un corte. Eso lo digo cuando vuelva. Cuando pues. volvamos, hacemos ya nos vamos. vamos a hacer un cortecito y cuando volvamos Rubén Darío arranca con Eso. lo que le quiere plantear a Andrés Julián Rendón Cardona, quien es hoy nuestro invitado en la suma de los mejores. Ya regresamos. Minuto 30 Play es la aplicación de video a la carta totalmente gratis. Descárgala ya en tu tienda virtual Google Play o App Store y podrás disfrutar de los mejores contenidos digitales actualizados minuto a minuto. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores. Las heurísticas, eso de que... Palabra como dicen, tabú, hombre. Apretamos con Roger. ¿La ¿Cómo? qué? ¿La qué? Heurísticas. Las heurísticas. ¿Eso es de qué, hombre? Yo no sé qué significa. Heurística. Eso es ocurrencias, ¿qué es eso? Eso tiene que ver con el comportamiento del ser humano y en Claro, política. presionante. En Uy, política no, que se aprendiendo usa con mucho Roger. y lo usan mucho los estrategas políticos Oye, y los políticos. no, ¿Para no, qué? Para enredar un Hoy me poquito voy a más su electorado. y aprendo algo nuevo. Es que la gente suele ser muy facilista. Ay. A la gente le gusta lo fácil, lo Ay, cercano. Entonces la heurística tiene que ver con atajos mentales. Eso se llama, tiene que ver con eso. O sea, no piensen mucho, no profundicen No, mucho. yo me voy de aquí Y lo que diferente, nos decía Rubén. ahorita, Cuando vengo acá me voy distinto. cada 8 días, cada vez que hacen un programa se van felices por una nueva No, es palabra. que uno con Roger aprende bueno, mucho. pero Uy, oiga, ya me voy. déjeme terminar, muchachos. Entonces, cuando Julián Rendón dice que un puñadito es el que más bulla hace. En política lamentablemente ocurre eso. Y no solamente en política, sino en la administración pública. A él le tocó ya Y con en la las administración. noticias, usted me En una noticia todo. negativa y Claro. mentirosa, esa me se Mire esa belleza de Metroplus maravilloso que tenemos para un montón de ratos por allá por el túnel verde de Envigado. Entonces, y es un puñado de gente, que no quiere decir que no tengan razones. Mira el túnel de Riete que usted lo mencionó, un puñado de personas Casi no lo terminan. hace que se quede parado ese túnel tan maravilloso el día de hoy. Pero Rubén iba a hablar, pero usted Bueno, no lo ahora sí, dejó. no, era porque quería retomar el tema de las heurísticas. Heurístico, Que pueda. Eurípides. Palabra tan. No Ey, me van a amigo. caer las resinas ahí. No, man. No, ¿sabe una cosa? Que yo no había tenido la oportunidad de hablar con el precandidato Andrés Julián Rendón y me deja como una grata impresión porque uno, por lo menos yo llevo, yo lo veo muy joven a usted, Y tanto, Andrés hombre. Julián. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos cree? No, pues usted no llega a los 50. 45. Bueno, Puede ser igual, Rubén. pues aquí donde usted puede ser hijo mío, no mentiras, pero sí puede ser hermano mío, porque yo soy mucho mayor. Y yo le digo una cosa, hombre, yo llevo ya casi 28 años trabajando en esto y no había tenido la oportunidad de hablar con usted y usted tiene como cierto carisma y cierto convencimiento a la hora de hablar. Y en ese sentido, y lo voy a asesorar gratis y no le voy a cobrar honorarios, Muchas creo gracias, que, hombre. creo Sí, que lo mucho, que a usted sí. le toca con su equipo de comunicaciones es subir su perfil. Claro. Porque es que usted estuvo encerrado en Río Negro. Y muchos tenemos la percepción de que es que el tipo es muy lejano. Exacto. Porque lo que le dijo Juan Carlos a mí también me había pasado, hombre. ¿Uno por dónde coge este man? Exacto. Uno no mira. No lo ve, pues, Y no lo digo la es última porque vez lo nos vi parezca a como nosotros, secretario sino de porque es gobierno una de Luis cosa Alfredo Ramos hace, muy generalizada 2007. y creo que hay que invertirle a eso porque usted es un tipo con el quien se puede conversar bastante agradable y el electorado tiene que saber eso. Aquí hay Ver trabajo que político, es lo que usted quiere. Pero, Rubén, Pero yo muchas sí, claro, por Pero, supuesto. Rubén, para la muestra un botón, pero bien grande ese verdad como botón. Heurístico. Sí. Lo del sábado. ¿Qué? Pues, Sí. Hombre, de Julián. Es Sí. una super Unir a noticia. esa gente, ¿cómo es de difícil? Sí, Imagínate, no, y imagínense, entonces nosotros que somos periodistas de este ámbito, de esta actividad, y no sabíamos esa noticia, pues entonces pilas. Me da como mucha pena ahí con los comunicadores que están al lado suyo pues, y todo, pero vale la pena. Claro vale que la hay pena. tiempo y esto está Hay empezando. tiempo. No, pero no puede dejar Pasar una cosa Pasar- como la del No sábado. hay que dejar de ser heurísticos. Tienes razón, tienes razón. Lo que yo le entiendo a Rubén es que el candidato estando acá es distinto. Hay con qué trabajar. Es como y a la veces gente uno no que- se da cuenta, uno dice, no, es que el Les regular cuento es muy ya lejano. con el voto de ustedes. Él lo- Recuerden él- que si los llaman o les preguntan Usted de aquí convenció a julio, Rubén, ya va ¿por qué ganado. van a ya ¿por Julio. quién van? La respuesta es por Andrés Julián. Oiga, Pues, si usted hombre. convenció a Rubén, que es más rebelde que un berraco, ya usted está Pero le voy a ganado. decir una cosa, Andrés Julián. Mire, Andrés Julián, mira las cosas tan buenas. Verdad. Yo en mi programa
pues pucha. Y dice, no, es porque eso se lo merecen ustedes los que las hacen bien. En estos días, como yo tengo una campaña que es en contra del odio, en contra de la sangre, en contra de la infamia. Muy buena entonces, entonces en estos días usted salió con propuesta. Entonces yo mencioné su nombre. Yo dije, vea, Andrés Julián Rendón está haciendo una propuesta. Entonces lo puse como ejemplo. Entonces le llega a una persona, no es que uno sea de su equipo, porque no vayan a pensar, o es que uno está inclinado, no, sino que nosotros tomamos momentos de la vida del candidato o precandidato en este caso, que nos llama la atención y nos permite ensalzar su nombre, como hoy a Rubén y a Juan Carlos, la cercanía que ellos pensaban que era muy difícil, les da cambia uno una sensación distinta, y a mí también en lo que yo le dije. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Si tienen insumos informativos, claro. Los insumos, porque vea, aquí es como dice Rubén, asesoría gratuita. Hay candidatos que uno dice, Dios mío, aquí no hay de dónde, aquí por mal marketing que le metan, pueden traer a los expertos en política internacional y no hay nada que hacer con el candidato. Hay candidatos con quienes se puede trabajar en el sentido de que hablando de esas propuestas de lo que no sabíamos, sabiéndolas contar, algo se puede hacer. Pero hay candidatos con que uno dice, Rubén, no es así. Claro, para no mencionar nombres porque Maluco también. Y lo digo, por ejemplo, en el tema del transporte en el oriente de Río Negro, que también le faltó. Me parece, porque yo estuve muy pendiente de eso, en esa época estábamos en otro medio y escuchábamos el ruido y no entendíamos un poquito como el fin, la cosa, y a veces cuando el mandatario está allá, a veces se desentiende o se le cierra la banda y genera una percepción completamente distinta de lo que es el fundamento real del proyecto como tal. ¿Sabe qué nos vendieron? Que era que en Río Negro no estaban dejando entrar a los transportadores y que habían dejado sin trabajo o sin posibilidad de mover un montón de... Con eso nos quedamos los periodistas de acá. Sí, no, eso fue muy mal manejado y asumo la responsabilidad, digamos, comunicacional, manejado desde el punto de vista comunicacional no fue bien y asumo en eso la responsabilidad, pero eso pasa siempre en uno y otro tema en el sector público. Les pongo otro caso, yo cobré valorización en Río Negro, una valorización que yo terminé por llamar social, porque cobramos 450.000 millones de pesos. Y no le cobramos a ningún propietario que habitara su casa en los estratos del 1 al 4. No le cobramos a los pequeños y medianos productores agropecuarios ni a los protectores de bosque nativo. Hicimos 30 kilómetros de dobles calzadas con andenes y ciclorrutas, pavimentamos el 70% de las vías rurales y la gente más pobre, más humilde de Río Negro no pagó. Pero ¿qué me tocó salir a hacer a mí? Salir a decirle a casa por casa a los rionegreros que no tenían por qué pagar. Porque una vez en el Parque Río Negro hubo una protesta y entonces un amigo, no es por darle campaña a Rivas, pero el mismo Rivas se encontró una señora que él conocía humilde, usted que está viendo acá, me dijo, no, es que cómo le parece que es que este señor que es de Medellín, que es amigo mío, le van a cobrar mucho y yo estoy muy apenado por él, entonces lo estoy acompañando acá, pero nosotros en Río Negro aplicamos en valorización en el predial el principio de justicia tributaria, el que tiene mucho ha de pagar. Y el que poco nada tiene, poco nada habrá pagar. Pero si yo me dejo amedrantar por las protestas que me hicieron las personas en ese momento, que eran una minoría, pues entonces desisto de cobrar valorización, lo que le permitió transformarse al territorio mismo. Mire lo que es la vida. Esteban Quintero, quien es hoy senador de la República, ¿es primo suyo? Sí. Cuando él era diputado, yo recuerdo que él me decía, Juan Carlos, el tema, por ejemplo, en Llano Grande, allá viven muchos ricos, pero también hay personas que son de la zona, o sea, que nacieron allá, son de allá, y no tienen. Y desde esa época me planteaba, hay que tener un trato distinto con esa población, que no pase con lo de Santa Elena, que el campesino terminó regalando la tierra porque no tenía ya cómo vivir, porque se volvió el piso alto de Medellín, los ricos de Medellín en las fincas, y en Llano Grande decían lo mismo. Es que en Llano Grande todo el mundo es rico, no es verdad. No, eso es cierto. Y ahora que usted dijo eso, recordé cuando Esteban Quintero, siendo diputado, yo venía hablando de esa justicia social, de cobrar, digamos, equilibradamente, pues, obviamente. Eso es justicia, eso es equidad. Oiga, Andrés Julián Rendón. Sí, señor. ¿Cómo va a ser? Ahorita antes de que usted entrara estábamos aquí en la discusión de cuándo va a ser el día en que se va a decidir entre ustedes cuatro, los que hacen parte de la Gran Coalición por Antioquia, quién va a ser el candidato único y cuál va a ser el mecanismo. ¿Va a ser encuesta? Pero ya no puede haber consulta. Ya no puede haber. Entonces me imagino que encuestas. Solo queda el mecanismo de las encuestas. Una encuesta o el consenso, no, eso es muy difícil. Es muy imposible porque todos tenemos muchas ganas de ser el candidato único de la Gran Copa. Va a ser encuestas, tenemos esta misma semana que definir
cuándo las vamos a hacer y con quién las vamos a hacer, porque antes de finalizar el periodo de la inscripción de candidaturas, que es el 29 de julio, en los próximos 2 meses tiene que estar escogido ya el candidato y subsanado de todo el proceso y haber consensuado unos puntos programáticos que nos convocan y nos unen a todos. Entonces, mi propuesta hacia mis compañeros va a ser de hacer 2 encuestas, una a mitad de junio, otra a mitad de julio, de tal suerte que sobre el 20-21 de julio nosotros ya podamos saber quién es el candidato y podamos proceder a hacer la inscripción. ¿Y están los 4 de acuerdo con la encuesta? Nosotros estamos de acuerdo con las encuestas, hay unos que tienen unas apreciaciones diferentes a otras, por ejemplo el doctor Eugenio ha planteado que a él le gustaría que se inscribieran 2, digamos que los otros ¿Cómo así? 3, que se pudieran inscribir los 2 primeros. Ya. Para que haya 2 candidatos. Y que después el que siga avanzando, para tener más chance de avanzar en la campaña y que después se limite la... ¿Y por qué no? A mí no me choca. No lo hemos discutido, o sea, eso es lo que le estoy contando aquí siendo un poco infidente. Como para darles un poquito más que no salga de nosotros, pero... pero sabes que tranquilo que el doctor Eugenio nos había planteado eso, ¿no? Eso lo ha planteado él y bueno, pues eso es para analizar. No me choca. Juan Diego tiene una propuesta que combina más cosas adicionales a la encuesta, como tener en cuenta otros factores, etcétera, que no sea solamente pues la foto que arroja la encuesta. Digamos que Mauricio y yo sí somos más como al rompe solo con la encuesta, pero eso es lo bonito de ese tipo de discusiones, que finalmente todos tenemos una apreciación diferente, juntamos y ponemos los puntos en común y de ahí sale un buen producto. Y que lleguen a una... A mí no me choca eso. Claro, porque para que no haya como tanta rencilla. Porque una encuesta sí es pues mortal. En el sentido... ¿Una sola? Sí, una sola encuesta. No le fue bien. Es como un examen. Que lo hemos dicho. Lo perdiste ese día, estabas mal parado. IFEX, el TOEFL. No, y además por lo que hemos dicho aquí en las encuestas. Las encuestas... ¿Se ha presentado el TOEFL? Eso es el examen más horrible del mundo. No, por Dios, eso no lo pasa a nadie. Las encuestas son, lo hemos dicho aquí, pues generan mucha duda. Por aquello de que parecen a la morcilla, ¿cierto? Es una encuesta. Nosotros incluso aquí llegamos a decir en estos días que lo ideal sería, pues, un comentario de nosotros, 3 encuestas. Pero ustedes dicen 2, bueno, pero mire, 2 más ese otro elemento importante, siempre y cuando haya la garantía de que el segundo no se vaya a ranchar, que ese es el problema. Sí, porque ya se inscribió, ya de aquí no me baja nadie. ¿Y quién es capaz de bajarlo de ahí? Pues, sí, ese es el problema, o sea, digamos todos nos tenemos una confianza, algunos nos conocemos más que otros. Yo por ejemplo conozco a Mauricio desde que estábamos en la universidad en EAFIT, pero todos hay mucha empatía, hay una muy buena relación la que se ha logrado construir alrededor de la coalición y estoy seguro que todos honraremos la palabra a la que nos obliguemos. Cuando usted fue secretario de gobierno, si no estoy mal, con Luis Alfredo Ramos, 2007-2008 más o menos. 2008, yo no lo veía hace como 15 años por ahí, sí, ya estamos dándole duro al periodismo. Teníamos el pelo negro y teníamos sí, teníamos pelo negro, David tenía pelo negro. Roger es el que no que se echa ahí un enjuague, creo yo no sé, tengo la duda con Roger. Roger es con enjuague o no es enjuague. No. A ver, María. Patilla canosa, enjuague arriba. Pero de ese ramismo, de esa época, ¿hay algunos que estén todavía ya como por acá o usted está ya básicamente con los matices que está trabajando actualmente? No, pues aún en medio de esa condición tan triste en la que infortunadamente han sometido al doctor Luis Alfredo, ese es el entusiasta más grande que tiene esta candidatura. Luis Alfredo fue un gran gobernador, es una persona a quien yo aprecio y quiero mucho, porque es la persona que yo creo que después de mis papás, con más cariño y más generosidad me ha tratado a mí en la vida. Y claro, digamos muchos de los compañeros, un 90% de los compañeros de ese gabinete, que fue un equipo de trabajo muy bonito, de los que mantienen activismo en la política, están también en este proceso. Bueno. Qué maravilla. Qué maravilla. Pero, ¿sabe que pero la noticia sigue siendo la llegada oficial de Andrés Guerra con toda su gente, porque ahí está entonces Hernán Cadavid. O sea, había un matiz fuerte para... Sí, oiga, pero venga, yo voy a poner el audio pues para que no... Ponga el audio y se lo pone aquí en el micrófono. Porque Roger es muy incrédulo. No le creo. Pero como Santo Tomás. Tercer mensaje, hay que rodear a Andrés Julián, hay que acompañarlo, en nuestro candidato a la gobernación y ya el partido lo definió y tenemos
Esa es la voz de Andrés Guerra de Vox Populi. No, Roger para incrédulo. Oiga, Métele el pero dedo en la se lo costilla. digo, se lo digo, es porque me he visto tan firme con lo otro. Pero vos lo digo, es una Pero excelente también noticia. he visto yo a Andrés Guerra Es que una cuando noticia. dice Pero sí yo le es digo sí, una cuando cosa, dice no pero es yo no. le digo, yo creo que eso tiene que volverlo a reencauchar, Sí, hermano. claro. Oiga, dele candela a eso. Oiga, pero hay que decir una cosa, Una hombre, noticia. a propósito pues, de las desconfianzas. Yo no lo siento a usted, no lo he sentido a usted tan, aunque me imagino que tiene que levantar esa bandera del antipetrismo y el antiquinterismo. Lo he sentido para que vea cómo es la vida, más siendo el de centro democrático, como menos vehemente, y pues, para no decir violento, pero déjeme tirar la vehemencia, porque si escuchamos a Juan Diego Gómez Jiménez, se le siente, pues, como suelo decir yo aquí, se le siente la sangre cuando habla de Hirviendo. contra el bloque antipetrista y quinterista. Poco heurístico. El mismo Mauricio Tobón levanta también muchísimo la voz. Eugenio Prieto, valga decirlo, Está calmado. es el que más se ha dedicado como a otro tipo de cosas, a propuestas y reuniones, y no lo escucho hablando de eso. Y a usted tampoco tan vehementemente. Lo que pasa es que yo no tengo que demostrar en lo que nunca he incurrido. O sea, yo soy tal vez de los únicos precandidatos o candidatos a la gobernación que no ha tenido cosa alguna que ver, ni con Quintero ni con Petro. Quintero es un desastre de alcalde, no hay que caminar sino esta ciudad en cualquier rincón. Yo me he caminado esta ciudad en todas las periferias y no me he encontrado ni una sola persona, ni una sola, que defienda la gestión de Daniel Quintero. Y pues Petro ni se diga. Si Petro con solo trinar tiene este país embarcado en la incertidumbre que lo tiene, pues imagínense ustedes lo que habrá de pasar con Colombia el día que muchas de las ideas equivocadas que tiene Petro llegaran a tomar lugar. Es que lo más grave de Petro no es solo que sea un hombre tan equivocado. Petro es economista, compartimos la profesión, pero yo a veces me pregunto, hombre, ¿dónde habrá aprendido economía Petro? Es que Petro defiende cosas que hace 200 años se le demostró a la humanidad que no le sirven a su progreso. Y pues bueno, de Daniel Quintero no hay más que recorrer la ciudad para ver el desastre en que convirtió a Medellín y que se debe evitar que llegue a cualquier rincón de Antioquia. Entonces, yo no tengo que hablar ni duro ni vehementemente sobre un tema en el que yo nunca he estado. Solo basta con que se revisen mis hechos. Y bueno, eso de pronto es una condición Oiga, y que en no ese comparten sentido, otros candidatos. cortico, y en ese... Vamos a redondear ya con esto. Una pregunta aquí, una pregunta allá y y en ese sentido, el jefe natural de Centro Democrático, Álvaro Uribe, recomendó votar por Fico. ¿Usted le va a hacer caso o va a tener otro candidato? Sí, claro, yo voy a votar, pero de pies y manos por Fico. Bueno, no puedo votar por él porque yo no voy a mover mi cédula de Río Negro, Claro. pero voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Federico sea el candidato del partido y por supuesto sea el alcalde de Medellín. Es que le digo una cosa, les voy a contar yo por qué quiero tanto a Federico. Es que Federico le ayuda a resolver a Río Negro un problema de $500 millones de pesos de servicios públicos en Río Negro. Es que en Río Negro bebíamos pantano, no teníamos agua. El Río Negro era uno muy contaminado y cuando yo le dije a él que me ayudara a resolver el problema, él de una vez me compró la idea, compró la empresa de servicios públicos que teníamos. Ha invertido 450.000 millones de pesos. Yo le decía, ¿usted por qué va a hacer eso? Me decía André Julián, porque esto fue lo que debió haber hecho EPM hace años aquí, en lugar de haber sido botar la plata a Antofagasta, Chile, a Centroamérica, que botaron más de 1.500 millones de dólares, debimos haber llegado aquí, a Urabá que no tiene agua, al occidente que no tiene agua. Yo estoy seguro que estando esta dupla con Federico a la alcaldía y yo a la gobernación, podremos convertir a EPM en un motor de desarrollo, no solo de Medellín, sino de Antioquia. Muy bien, Juan Carlos, cortico. Vea, noticia que tampoco sabía. ¿Usted sabía esa noticia? No. ¿Usted sabía esa noticia? No, Hay que no comunicar. sabía, y EPM no lo dijo. Y donde logre esa dupla con Fico, María, ¿qué? Bueno, ¿Golean? pero vea que estamos ya cerrando. ¿Le va a preguntar algo cortico? Estoy cerrando, pues. Ya, pero no no es la con forma de eso, cerrar, listo. pues, entonces. Él es Juan Carlos. Yo estoy Hurtado poco Ochoa. heurístico, entonces. Sí, director, no, pensé que quería preguntar algo. No, bacano, mire, Yo bacano. lo último. No, conclusión cortica. Entonces, cortico. Lo importante es uno conocer los candidatos Claro. y que vengan a estos espacios, que le cuenten a la gente, para que uno pueda hacer de pronto, pues poder contar también a través de nuestros medios qué es lo que pasa con los candidatos. Y no todo a veces como de tanta oída y de cosas, porque la información llega Yo pienso, en Juan retazos. Carlos, qué pena que le comente esto, no se vaya a incomodar, pero yo creo que a veces los humanos todos pecamos por ser prevenidos Claro. y no nos damos la O oportunidad prejuzgar. Mucho prejuicio. de hablar con las personas. ¿Usted es prevenidito?
Más o menos. No, pero a veces me equivoco Ya, en eso. O muchachos. sea, alguien de pronto me mira rayado y yo digo, uy, no, si de pronto me le acerco se va a enojar más. A ver si es capaz usted, Andrés Julián, ya con el último comentario que va a hacer, el que me diga o nos diga, pero la pregunta la voy a hacer yo, es la diferencia rápida, es que es muy difícil, le puedo decir diferencia. Su émulo de la gran coalición por Antioquia, Mauricio Tobón, anda levantando la bandera de la Antioquia Federal, y usted dice, está loco este man. Permítame, yo hablo en unos términos para que la gente me entienda. Oye, se acabó el programa aquí. Ya. Nos van a Entonces, sacar de díganme en aquí, 20 segundos la propuesta suya, que es la de autonomía fiscal, que es distinto. El federalismo es tal vez la mejor forma de organizar un nivel central o federal con los subniveles de gobierno, pero en Colombia hemos tenido hasta guerras civiles por eso. Así que lo que yo estoy planteando es un mecanismo más expedito, es reformar el artículo 298 de la Constitución para que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos. Eso le doblaría a Antioquia los ingresos, pasaría a recibir 5.130.000.000 de pesos que recibió el año pasado vía SGP a recibir entre 13 y 15 billones de pesos. Y se lo doblaría no solo a Antioquia, sino a los 27 departamentos, digamos, con mayores posibilidades en el país. Muy bien. Esa es la gran diferencia. Si ven, fue capaz en 20 segundos de explicar algo tan complicado y de manera muy sencilla. Yo lo entendí, yo creo que ustedes también y ustedes más. Muchas gracias, Andrés Julián Rendón, aspirante a la gobernación de Antioquia por el Partido Centro Democrático en pleno. Muchas gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad. Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad. Esperamos que el resto de candidatos vengan acá también y nos cuenten qué es lo que están haciendo y cómo se va a mover el tema. Necesitamos fechas ya, junio. ¿Cuándo es, Rubén? ¿Cuándo es que se definen los candidatos? ¿En octubre? 29 de julio, 29 de julio. Rubén Darío de Jomea Moncada, director de Punto de Vista. Muy contento de estar aquí. Qué felicidad, y ¿no? mientras la ministra del Trabajo pues lucha por la estabilidad de los empleados de este país, Laura Sanabria. Sarabia. A Sarabia. Sí, Sarabia, jefa del gabinete de Petro, pues no le paga la seguridad social a su ex niñera, la mete al polígrafo y la acusa por haberle robado una tul de plata. Bueno, y yo soy Roger Vélez, director de Sinergia Informativa. Los tres somos los codirectores de este espacio maravilloso que llama La Suma de los Mejores, que es el resultado de varios sumandos, entre ellos nuestros invitados como Andrés Julián Rendón, el equipo técnico de Minuto 30, muchas gracias, sumandos muy importantes, pero lo más importante definitivamente han sido ustedes, nuestros internautas inteligentes, interesantes y calificados. Gracias, chao. No lo duden, pues, somos la suma de los mejores.